Los antimicóticos. Los antimicóticos, pues es un grupo de medicamentos que se emplean para el manejo de los hongos, ¿sí? A diferencia de los antivirales, de aquí en adelante los antimicóticos, los antiparasitarios y los antibacterianos son fármacos que sí logran matar, controlar la infección. ¿Cómo lo van a hacer? Pues eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces hablemos de un primer grupo de fármacos que son los macrólidos poliénicos, ¿sí? Ok. En términos generales, un antimicótico puede actuar de dos maneras. Una, matando al hongo de una vez, y ahorita vemos cómo. Y cuando lo mata al hongo, hablamos de que el medicamento es fungicida. O dos, no mata al hongo, sino que evita que el hongo se multiplique y deja que el hongo se muera, o sea, que cumpla su ciclo vital y se muere de viejito, por así decirlo. Esos son los medicamentos fungistáticos, ¿cierto? Entonces, dentro de estos macrólidos poliénicos tenemos la anfotericina B. Es un antimicótico bastante potente, es muy bueno, ¿cierto? Él es fungicida, él es fungistático. Cuando nosotros hablamos de hongos, ¿cierto? Tenemos en la mente solamente esas lesiones cutáneas, ¿cierto? Esa del pie de atleta que lo daban en el reality justo a la hora del almuerzo. Jorge Barón mostrando allá los pies de los pacientes, ¿cierto? Pero resulta que existen otras micosis sistémicas y que no, los síntomas de esas micosis sistémicas no son nada parecidas a los hongos que suelen aparecer a nivel de la piel, ¿sí? Las tópicas, las localizadas. Muy bien. La mayoría, ojo, la mayoría de los antimicóticos, ¿cómo actúan? Resulta que el hongo en su membrana celular tiene una estructura que se llama el ergosterol. Allá, el ergosterol lo que hace es, por así decirlo, ese centro regulador de la actividad de la membrana celular del hongo, ¿sí? El ergosterol es el que me determina la permeabilidad de la membrana celular del hongo. Es el que determina entonces qué electrolitos deben entrar, qué electrolitos deben salir y todas esas cuestiones. Eso es lo que ocurre, o eso es para que lo entendamos, eso es la función normal del ergosterol dentro de la membrana celular del hongo. La mayoría de los medicamentos antimicóticos lo que hacen es unirse a esa fracción del ergosterol. Es como meterle a un computador un virus. Y entonces el virus desconchinfla todo el computador, el funcionamiento del computador. Lo mismo sucede acá con este fármaco. Él se une, el anfotericina B se une a la fracción del ergosterol y se desconchinfla la actividad, pues se descontrola la actividad de la membrana celular del hongo. Y entonces la membrana se torna muy permeable y empieza a dejar entrar muchísimas cosas, ¿sí?, que no necesita el hongo. Y deja salir también muchas cosas que sí necesita el hongo. Entonces deja entrar agua y deja escapar electrolitos que son importantes para el funcionamiento, la sobrevida del hongo. Y en ese dejar entrar agua, entonces el hongo comienza a hincharse hasta que llega un momento en que se revienta y se muere el hongo, ¿sí? Bueno, muy bien. Bueno, estos son hongos. Son hongos que producen micosis sistémicas, y los síntomas no son nada cutáneos, no hay ningún síntoma cutáneo acá. Los síntomas, dependiendo del hongo, hay síntomas que son respiratorios. La mayoría de las micosis sistémicas producen síntomas respiratorios. Hay otros síntomas que son neurológicos, hay otros síntomas que son gastrointestinales, ¿cierto? Bueno, pues de una vez les digo, para el parcial no se aprendan estos nombres. No se nos aprende, verá que cómo se van en todas las preguntas de la fecha. No, mentira, yo no pregunto los nombres de los hongos. Nistatina. La nistatina es una de las micosis sistémicas más comunes, más frecuentes, producidas por un hongo que de pronto en patología lo hablábamos muchas veces, que se llama la Candida albicans.
Este hongo es oportunista. ¿Qué quiere decir esto? Que en una persona, digamos así como nosotros, en este momento de pronto muy seguramente tenemos el sistema inmunológico bien, bueno, ella ya no porque estornudó, ¿cierto? El hongo no ataca, pero cuando la persona tiene el sistema inmunológico bajo por una gripa, lo que sea, o por algunas situaciones, entre comillas, normales, como por ejemplo el embarazo, como por ejemplo el cáncer, como por ejemplo que el paciente esté le estén haciendo quimioterapia, entonces eso baja el sistema de defensa, el hongo ataca y aparecen las lesiones. Por ejemplo, nosotros hemos visto lesiones de cándida. ¿Cuándo? Por ejemplo, los niños, que les aparecen los dichosos sapitos, ¿sí? Esas aftas que aparecen en la lengua, que aparecen en las encías, que eventualmente nos aparecen a nosotros y no nos dejan ni comer porque uno siente esa lengua como llena de pepitas y toda esa cuestión. Eso es una cándida, eso es una candidiasis, ¿sí? Por ejemplo, una persona que sufre muchísimo de candidiasis son los pacientes de VIH-Sida, los pacientes diabéticos, ¿cierto? Entonces, este medicamento es muy bueno para manejar. Lastimosamente, esta nistatina es de un espectro excesivamente reducido, solamente ataca, o mejor dicho, solamente le pega a la cándida, ¿sí? No podemos manejar con nistatina ningún otro hongo, pues así que tengamos un pie de atleta, o así que tengamos una tiña capitis, una tiña corporis, una onicomicosis, nada de eso le pega la nistatina, única y exclusivamente cuando tenemos cándida albicans, ¿sí? Es muy reducido el espectro. ¿Qué? Bueno, muy bien. Pasemos ahora a los análogos de la pirimidina. Los análogos de la pirimidina tenemos la flucitosina. La flucitosina, cuando ingresa al organismo, inmediatamente ella se convierte en dos metabolitos, uno que es el 5-fluoruracilo, ¿cierto? Este medicamento es bastante fuerte, es muy potente, es muy bueno. Por lo que les decía, produce dos metabolitos, que es el monofosfato de 5-fluoruracilo y el trifosfato de fluoridina, ¿cierto? Por cualquiera de las dos vías que tome, el mecanismo de acción es inhibir la replicación del hongo. Por un lado, por el monofosfato de 5-fluoruracilo, lo que hace es bloquearme la replicación del DNA. Y por el lado del trifosfato de fluoridina, lo que hace es bloquearme la formación del RNA mensajero o el RNA transportador. Entonces sí o sí, pero mire que no me mata el hongo. Es decir, este medicamento no es fungicida, sino que es un medicamento fungistático, ¿sí? Estos son los hongos a los cuales le pega. Es decir, si uno ve, por ejemplo, estos hongos que son difíciles de erradicar porque son micosis sistémicas, pues también sirve para las micosis tópicas, ¿cierto? Pero pues yo no voy a utilizar una fotericina B, yo no voy a utilizar una grisiofulvina, no voy a utilizar pues estos medicamentos para manejar de pronto una onicomicosis, ¿sí? O para manejar una tiña capitis que tenga el paciente, o una tiña cruris que tenga el paciente, que son hongos muy fáciles de manejar, ¿sí? Con otros medicamentos. Además de que, como les decía anteriormente, estos medicamentos son tóxicos, producen muchos efectos secundarios, ¿sí? Este, por ejemplo, me produce mielosupresión, igual que los del VIH-Sida. Me ataca la médula ósea, entonces me destruye glóbulos rojos, me destruye plaquetas, me destruye glóbulos blancos, y fuera de esto es hepatotóxico, ¿sí? Me produce inicialmente una hepatitis medicamentosa. Y después viene la alteración de las pruebas de funcionamiento hepático, viene la hepatotoxicidad. Para las micosis sistémicas, algo que se me había olvidado decirle, hombre, para una micosis tópica, ¿cierto? El tratamiento 8 o 15 días máximo, pero para una micosis sistémica, ese pocotón de hongos que hemos visto, el tratamiento dura meses, por lo menos 6 meses dura el tratamiento. De tal manera que estos efectos secundarios sí son fáciles de ver en esos pacientes. ¿Por qué? Porque como mínimo el paciente tiene que durar 6 meses tomándose el medicamento y son dosis relativamente altas. Entonces sí, muy probablemente puedo ver estos efectos secundarios severos, la mielosupresión, la hepatotoxicidad, la nefrotoxicidad, bueno, lo que sea, ¿sí? Bueno, tenemos ahora
La gliciofulvina es un grupo de fármacos o es un medicamento muy fuerte, muy bueno. La gliciofulvina, digamos que se empezó a trabajar o a usar en animales, en los caballos y en las vacas y toda esa cuestión, en los perros, ¿sí? Cuando tenían esa que uno llama vulgarmente la sarna, ¿cierto? Entonces empezaron a utilizar y dio muy buenos resultados. Entonces decía, bueno, si en el perro, en los animales funciona y en las plantas también, ¿por qué en el humano no? Y entonces se pasó a manejar en los humanos, ¿cierto? Entonces ya tenemos la gliciofulvina muy buena, muy potente, espectacular pues para micosis sistémicas severas. El mecanismo de acción de la gliciofulvina, digamos que no tiene el efecto o el mecanismo de acción que tienen la mayoría de los antimicóticos, que era pegarse, bloquear la fracción del ergosterol para alterar la permeabilidad de la membrana celular del hongo. Este medicamento lo que me altera o me impide es la formación del uso mitótico, es decir, él actúa es en el proceso o en la fase cuando el hongo se está reproduciendo, ¿cierto? Entonces, acuérdense que en la profase de cualquier célula, entonces se tiene que formar el uso mitótico, que es como un camino que va a señalarle a los cromosomas dónde se tienen que ubicar, ¿sí? Y ese uso mitótico, ese camino, es como, hay cuenta que es como una cuerda que se va de nucleolo a nucleolo. Imaginémonos que esta es una célula, el tablero es un nucleolo y allá le aparece otro nucleolo. Entonces se forman estos caminos que se llama uso mitótico y le van diciendo a los cromosomas de acá y de allá dónde se tienen que ubicar, ¿sí? En qué parte del uso mitótico, y se ubican es precisamente en el ecuador, es decir, en la parte central de la célula. Y de ahí en adelante pues viene la ruptura de los cromosomas, la formación de cromátides hermana y bueno, toda esa cosa. Entonces lo que hace este medicamento es impedir que se forme ese camino, ese uso mitótico, de tal manera que los cromosomas no saben para dónde se tienen que ir y empiezan a como locos a diseminarse por todo el interior de la célula, y por eso no se puede replicar, por eso no se puede multiplicar el hongo, ¿sí? Bueno. Tenemos otro grupo de fármacos que son las alilaminas, donde tenemos la terbinafina, que es muy, ya ustedes lo conocen por televisión, ¿sí? El Lamicil, que muestran por ahí ¿cómo es que se llama? Muestran a una niña en una piscina y el tipo sentado ahí en una silla, y llega la china toda con cristal y le ve a la uña amarilla al tipo y la vieja como que se va. Y la otra es un tipo, una señora muy linda, muy bonita, comprando unos zapatos, y llega el tipo a calzarle el zapato y el tipo le ve la uña amarilla y pues bacala, ¿cierto? Entonces tenemos la terbinafina, que su mecanismo de acción es unirse a la fracción ergosterol, alterando la permeabilidad de la membrana celular del hongo, ¿sí? Este es muy bueno para el manejo de las micosis sistémicas, las denominadas tiñas. Sí, dependiendo de dónde esté el hongo, pues así será el nombre de la tiña. Por ejemplo, la caspa, la tiña capitis, ¿cierto? Por ejemplo, en la piel, creo que algunas mamás, no sé si ustedes han escuchado, lo que llaman el karate, lo que llaman paño, que es como unas manchas blancas que aparecen así, sobre todo en la cara. Unas manchas como hipopigmentadas, ese es el dichoso paño, esa es la tiña corporis. ¿Sí? A nivel de la ingle, la tiña cruris. En los hombres que tienen barba, la tiña barbae, ¿sí? En el pie, la tiña, bueno, en el pie, en la piel del pie, el pie de atleta, y en la uña, la onicomicosis. Señora. ¿Qué es psoriasis? Psoriasis es una lesión dermatológica caracterizada por una destrucción de los melanocitos y me produce zonas hipopigmentadas en la piel. Pareciera que fuera como un hongo, pero entonces uno lo empieza a manejar como un hongo y no funciona. El tratamiento para una psoriasis es el sulfuro de selenio. No sé si ustedes conocen un medicamento, un champú que se usa para la caspa, que tiene sulfuro de selenio, que se llama el Celsus. Hay un Celsun amarillo, hay un Celsun azul. Entonces uno le dice a los pacientes que tienen psoriasis, además de que la psoriasis es una enfermedad también autoinmune,
es una enfermedad autoinmune, entonces no tiene tratamiento, realmente no tiene tratamiento curativo, lo que hay es tratamiento para disminuir los síntomas. Entonces uno maneja corticoides con ellos, y esas lesiones cutáneas que parece como si fueran hongos, uno les dice que por la noche compren ese champú Celsus amarillo, el amarillo, y se aplique como si fuera una crema en las zonas hipopigmentadas, pero que solamente se lo dejen 20 minutos y después se la lave, ¿sí? Con agüita común y corriente, porque si se lo dejan toda la noche quema la piel, ¿sí? Ok, bueno, listo. Tenemos otro, la lactifina, igual, lo mismo, dentro del músculo, dentro de las anidaminas. Tenemos ahora otro grupo que son las amorolfinas, ¿sí? Las amorolfinas, también ellas son muy potentes, son muy buenas, porque ellas también se unen a la fracción del ergosterol, pero ellas son mucho más potentes, son mucho más específicas, porque se van a unir específicamente, van a bloquear de la fracción del ergosterol, van a bloquear las dos enzimas más importantes que requiere para el control de la permeabilidad de la membrana celular, que son la 14 reductasa, ¿sí? Y la 7,8 isomerasa, ¿sí? Entonces ellas bloquean ahí. También se usan mucho para las micosis tópicas, ¿sí? La candidiasis y la dermatofitosis. Tenemos ahora las ciclopiroxolaminas, ¿sí? También muy utilizadas. Estos son como más o menos recientes, por así decirlo. Las ciclopiroxolaminas son recientes, tienen más o menos en el mercado como unos 10 años, 10, 12 años más o menos. Matan el hongo, son fungicidas, y también se usan para micosis tópicas, no para micosis sistémicas. Muy bien. Tenemos ahora uno de los grupos de fármacos antimicóticos más usados, más antiguos, que son los compuestos azólicos. Estos compuestos azólicos vienen en dos generaciones, primera, segunda generación. La primera generación vienen dos subgrupos, ¿cierto? Que son los imidazoles y los triazoles. Dentro de el mecanismo de acción de ellos es inhibir una enzima, que es la 14-alfa desmetilasa. Aquí tenemos los de primera generación imidazoles, ustedes lo conocen ya, ketoconazol, clotrimazol, ¿sí? Isoconazol, miconazol, bifonazol. De este grupo, todos estos de acá, hay para manejo oral, parenteral y tópico. El clotrimazol solamente viene para manejo tópico, crema, no viene pastillas, no viene para uso parenteral, pero el resto sí. Y son bastante buenos, son muy potentes para manejar las micosis tópicas, ¿sí? Entonces, como les decía, es inhibir la 14-alfa esterol desmetilasa, que esa enzima lo que hace es inhibirme la fracción del ergosterol, alterándome la permeabilidad de la membrana plasmática, la membrana celular. Y segundo, ella me va a bloquear una proteína que es la citocromo P450, ¿sí? Y va a producir la destrucción del hongo a nivel de la membrana. El segundo grupo, dentro de la primera generación, tenemos los triazoles. Es un poquito más moderno en los medicamentos, pero igual de potentes a los de la primera generación. El más usado ahí es el itraconazol y el fluconazol, son los más empleados. También tienen la bondad de que vienen para manejo parenteral, para el manejo oral y para manejo tópico, ¿sí? El terconazol es el más reciente del grupo, hace como 5 años ingresó al mercado, no se usa mucho, no lo tenemos autorizado en el POS, solamente manejamos el itraconazol. Y el fluconazol sí lo hay acá en el mercado, pero no está autorizado en el POS y es bastante costoso, ¿sí? Muy bien. El mecanismo de acción, igual que los de la primera generación, los derivados imidazólicos, que es inhibir la 14-alfa esterol desmetilasa. De esta manera se altera, se bloquea el ergosterol, y la otra es bloqueando la citocromo P450. Y los últimos, que son los de segunda generación, que tenemos el voriconazol y el posoconazol. Estos medicamentos no vienen para uso tópico, no vienen para uso oral, solamente vienen para uso parenteral, ¿sí? Los utilizamos principalmente en las micosis sistémicas resistentes a los tratamientos.
¿sí? Este medicamento no lo puede mandar ningún médico general, este medicamento solamente lo puede manejar los infectólogos, ¿sí? Los infectólogos y los dermatólogos, porque este sí tiene bastantes efectos secundarios, es altamente hepatotóxico, es altamente nefrotóxico. Entonces ya cuando el paciente tiene esa micosis que ha sido como toreada con otros fármacos y no mejora la clínica del paciente, entonces sí se utilizan estos medicamentos y el paciente sale, pero hay que estarle el paciente controlándolo constantemente, pruebas de funcionamiento hepático, bilirrubinas, transaminasas, exámenes de orina, proteinuria, buscando proteínas, boom, creatinina, y en el momento que empiecen a haber alteraciones inmediatamente hay que reducir la dosis del fármaco, ¿sí? Bueno, muy bien. Preguntas, dudas, inquietudes.